7:13 de la mañana, estamos en Altavoz, en Radio Vital y en Tribu Televisión y en Movistar también. Ya nos acompaña el doctor Andy Carrión, él es abogado penalista. Muy buenos días, doctor Carrión, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Rumi y Aarón, siempre gracias por la invitación. Bienvenido a Altavoz. Le quiero recordar lo siguiente, que la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana ha señalado que las clases el día de hoy en todas las instituciones educativas, privadas como públicas, se desarrollan en la modalidad remota. Obviamente esto debido a la paralización, apagado de motores de los transportistas al día de hoy, y esto está generando obviamente preocupación debido al continuo asesinato de dirigentes, de transportistas, de hombres del timón. ¿Cuál es su reflexión como abogado, como penalista? Yo creo que en tanto se trate de resguardar la libertad de expresión de las personas, graficado en la libertad de protesta, yo creo que está plenamente justificado, porque los índices de criminalidad en lo que en lo que porcentualmente hablando están vinculados principalmente a los transportistas es muy alto, y ese es el gran inconveniente. Ellos tienen que hacer sentir su voz de alguna manera ante la inoperancia del Ejecutivo, porque es el Poder Ejecutivo quien a través de la Policía Nacional del Perú debería de controlar estos índices de criminalidad conjuntamente con la Fiscalía, y al no sentir que son escuchados y arrecia precisamente el problema ahora ya con el incremento de transportistas muertos, resulta lógico. Eso por un lado, pero por otro lado también, Rumi, hay que decir de que se tiene que resguardar la tranquilidad y la paz de los demás ciudadanos. Efectivamente. No significa la libertad al tránsito. De tránsito, por ejemplo, no significa de que un pedido tan importante para todos pueda convertirse en una limitación para los demás ciudadanos, y sobre todo que deben de tratar de evitar causar disturbios, no es decir, daños a la propiedad pública o daños a la propiedad privada. Si eso se resguarda, Rumi, yo creo que es legítima la protesta que ya están implementando de alguna manera los transportistas en nuestro medio. En un comunicado, el Ministerio del Interior ha señalado que han intensificado las diligencias en torno al fallecimiento, en este caso el asesinato del conductor Daniel Cedeño Alfonso. Nosotros expresamos nuestras condolencias a su familia, a todo este sector de transportistas que sufren día a día, digamos, las extorsiones, el asesinato. Según el ministerio, cuentan ya con imágenes de cámaras de seguridad que han registrado a los presuntos responsables durante el ataque, las cuales permitirán la pronta identificación de los mismos. Además, ya hay dos detenidos, porque una de las personas, uno de los asesinos, fue transportado por un auto blanco. Entonces han identificado la placa, han identificado también al propietario del vehículo y al conductor, y han sido detenidos. Pero esto aún no es suficiente, doctor. No es suficiente, porque yo creo que más allá de las medidas loables, en este caso en específico de una identificación rápida, célere, al menos de algunas personas que habrían participado en estos hechos, lo que tiene que proyectar el Ejecutivo es una reducción progresiva de los índices de este tipo de criminalidad. ¿No? El Ejecutivo. El Congreso leyes, incluso hay cadena perpetua para extorsionadores. Mira, pero si no se aplican las normas. Tenemos cadena perpetua para la extorsión, para el sicariato, pero la pregunta es si es que esto ha causado un efecto inhibidor en aquellos potenciales delincuentes que cometen estos delitos. Y la respuesta es no, porque los índices de criminalidad, contrariamente a lo que se espera con la elevación de las sanciones, incluso hasta cadena perpetua, no se recibe o no se acepta, al menos por parte de los delincuentes, que simplemente van a inhibirse ante este tipo de medidas. Yo creo que aquí quienes tienen que trabajar de la mano, querramos o no, es el Legislativo y el Ejecutivo, pero el Legislativo no necesariamente incrementando las penas, porque es muy efectista, y ya todos sabemos, no producen los efectos que ellos esperan, sino más bien dando normas, por ejemplo, organizativas a la Policía Nacional, mejorando sus niveles de ordenamientos internos, optimizando los recursos, porque ellos tienen la posibilidad de cada fin de año o antes de fin de año, por ejemplo, dar un presupuesto idóneo para el trabajo policial. No todo debe reconducirse al ámbito penal, y eso ahora lo están demostrando. Tenemos un comunicado de Tuchisa, como sabemos, los chinos, la empresa de transportes urbanos Los Chinos, la empresa de transportes El Cóndor, apoyarán al paro convocado para el día de hoy, lunes 6 de octubre, respetando los acuerdos de los transportistas del Cono Norte, Cono Este y Cono Sur. Ello a causa y en solidaridad con su compañero transportista de la empresa Lipetza. Estamos hablando de Lipetza, y a la vez haciéndole llegar las condolencias para toda su familia, viendo el alarmante aumento de extorsión y sicariato contra todos los compañeros conductores y población peruana, por eso que están acatando. Los chinos, como sabe perfectamente, realizan un servicio de transporte
trasladándose en toda la vía de evitamiento, ¿no? Es larguísimo, digamos, el traslado, y un gran número de personas utilizan este servicio de transporte para ubicarse. En este caso está creciendo, digamos, la solidaridad de los transportistas respecto a estos casos y exigiendo también la mayor participación del Ejecutivo para hacer frente a la criminalidad. Pero ¿cuál debería ser el papel del sistema de justicia, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, ¿qué debe hacer la Fiscalía y el mismo Poder Judicial? Hace un momento mencionaste justo este caso en el cual se habían identificado ya algunas personas que participaron en los hechos, Rumi. ¿Cómo la justicia o el sistema de justicia debería de actuar en casos como estos? Primero, siendo céleres en la identificación de quienes participan en estos hechos. Y en segundo lugar, cuando ya la pelota está en la cancha de la Fiscalía y también del Poder Judicial, lograr sanciones efectivas también en tiempos oportunos. Porque hemos visto que en ocasiones simplemente se dan prisiones preventivas, detenciones preliminares, pero las sentencias más bien no caen por su propio peso, ¿no? Porque de alguna manera no se hace un trabajo efectivo por parte del sistema de persecución de justicia. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que el alto nivel de rotación que han tenido los ministros en el Ministerio del Interior también ha jugado un rol trascendental en contra de la lucha de que todos los ciudadanos debemos de incardinar. ¿Por qué? Porque cada ministro del Interior que asume el puesto asume con sus propias políticas, su propia visión de cómo reducir la criminalidad. Y mientras ya está intentando implementarla, porque pasan algunas semanas, pues cambian ya de ministro, con lo cual nunca se logra realmente implementar una política regular a favor de la reducción de los índices de criminalidad. Recordarán ustedes cuando dijeron el plan Boluarte, que fue más un saludo a la bandera, un bluff ahí de que en efecto sí había un plan para reducir la criminalidad. Lamentablemente nunca la hubo, porque el primer ministro dijo, bueno, el primer ministro de entonces y el ministro del Interior, claro, dijeron, sí, que no hay plan Boluarte, pero sí hay un plan para reducir los índices de criminalidad. Nunca se implementó porque los ministros del Interior rotaban permanentemente. Y eso es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. Seguro que tarde o temprano se tiene que identificar al asesino del conductor Daniel Cedeño Alfonso, que ha sido baleado, lamentablemente asesinado hace poquito, el día sábado, y obviamente su familia y los transportistas están exigiendo justicia. En este caso, cuando se identifique al asesino, al sicario asesino, ¿qué le corresponde como sanción punitiva? Si es que se ha cometido este delito, que sería el de sicariato dentro del marco de una organización criminal, porque recordemos que la mayoría de sicarios actúan precisamente bajo órdenes de una organización, pues entonces aquí correspondería, Rumi, y hay consecuencia de muerte, la cadena perpetua. Claro que sí, le correspondería esa pena. ¿Y en el caso de extorsión? Bueno, en el caso de extorsión, si es que la extorsión deviene en la muerte del extorsionado, también la norma establece la cadena perpetua en su variable más grave. Así que no estamos hablando de penas. Hay un marco de criminalidad sistemática, ¿no? Hay un marco de criminalidad sistemática, que es la nueva norma que ha aprobado incluso el Ejecutivo, en la que superponen, ¿verdad?, algunos de los delitos que ya se venían sancionando, pero que de alguna manera ya implicaría para los casos que me estás consultando, Rumi, la cadena perpetua. O sea, es decir, solo bastaría que las autoridades lo identifiquen, recaben las evidencias necesarias y el Poder Judicial cumpla con condenarlos, porque finalmente estamos hablando de delitos gravísimos. El problema siempre radica más bien en el sistema de justicia. ¿Cree usted que efectivamente la aplicación de cadena perpetua va a mitigar este tipo de acciones delincuenciales? Yo creo que el día a día nos está demostrando que no. ¿No? El día a día nos demuestra que a pesar del incremento de las penas, inclusive hasta cadena perpetua, no se están reduciendo los índices de criminalidad. ¿Qué debemos hacer? Bueno, la lucha efectiva implica que así existan penas no tan graves como las cadenas perpetuas, estas demuestren en la real sanción de quienes participan en un hecho delictivo. Por ejemplo, en el caso que acabas de mencionar, y que se identifique inmediatamente a los autores y que estos sean puestos en manos de la justicia. U otro caso paradigmático, que informe la prensa o que sea de conocimiento por la gravedad de los hechos, cumpla con sancionarse de manera inmediata. Es decir, el delincuente estaría ya advertido de que de cometer ese delito va a ir a prisión. Ese es el mejor mensaje, Rumi, para efectivizar la lucha contra el crimen.
otros mensajes, sea la ley, sea alguna medida superficial por parte del Ejecutivo, no va a dar ese resultado. Eso se ha demostrado en otras realidades, ¿no? Aquellas personas que sí temen por su libertad, en tanto sean identificados en la comisión de un delito, porque con los demás ha sucedido lo mismo. Es la prevención general negativa, ¿no? La amenaza que llamamos en derecho penal de que si yo cometo el delito me va a pasar lo mismo que al otro. Y ese es el mensaje que deberíamos de transmitir. ¿Y qué pasa si el sicario, si esta persona que asesinó a este transportista, por ejemplo, es menor de edad? Ahí hay un problema legal, porque los menores de edad, bueno, ha habido un proyecto en el que están ya reduciendo una norma en la que han reducido la responsabilidad hasta los 16 años. Es decir, podrían ya cumplir una sanción efectiva como los mayores de edad. Es decir, el sicario que actúa en el marco de una organización y tiene 17 años podría también cumplir una cadena perpetua, porque ya le aplica la norma para los adultos. Sin embargo, hay un problema de constitucionalidad, porque hay un motivo por el cual responden con 18 años a más, y ese es el motivo del desarrollo psicológico, psicofísico, del entendimiento y comprensión de las normas. Sin embargo, al día de hoy, si hablamos de ley ELAT, es decir, de aplicación efectiva, ya podrían seguir estas sanciones tan severas. La otra no significa que por ser menores de edad no puedan ser inocuizados, es decir, extirpados de la sociedad, como decía antes. No, ellos, incluso la variable más grave de un menor de 15, 16 años, Rumi, si es que comete un delito o una infracción de sicariato, podría estar hasta 5 años en un centro de rehabilitación. No es de que se le deje libre. Muchos decían, no, que el menor lo instrumentalizan y como si no pasara nada. No, también puede cumplir una sanción de esta naturaleza. Estamos en Altavoz en Radio Vital, estamos en Tribu Televisión y en Movistar. Obviamente estamos viviendo una situación de crimen generalizado en el país. Esto es... obviamente nos aterra, nos da mucho miedo, pero también estamos hablando de un crimen internacional organizado del que está hablando Hernán Garrioleca, y para eso se requiere obviamente la atención no solo del Perú, sino de varios países para desarticular estas bandas internacionales, doctor. Tenemos dentro de las últimas organizaciones criminales que están siendo desmanteladas en nuestro país un alto porcentaje de participación de extranjeros. Exacto. ¿No? Es más, de incluso peruanos que se van al extranjero. El caso del monstruo que dirigía desde el extranjero también la organización en nuestro país y en otros países. O sea, tenemos también para exportar. Y yo creo que esta vinculación de cooperación internacional debe realmente de implementarse. Porque, por ejemplo, el caso Lavajato nos ha demostrado que solicitar información a otro país es engorroso, que requiere tiempo, años de trabajo, pero si se afianzan los niveles de cooperación, por ejemplo, para identificar a un cabecilla de una organización criminal que se encuentra en otro país y está dando órdenes en la nuestra, y se dan, por ejemplo, estas diligencias de allanamientos, incautaciones de manera conjunta, estaríamos, creo yo, dando un paso muy grande en la lucha contra el crimen organizado internacional. Se tiene que intensificar estos convenios a nivel internacional. Tienen que intensificarse porque como están de por medio de derechos fundamentales, es decir, por ejemplo, el levantamiento del secreto de comunicaciones, claro, las cuentas bancarias que, por ejemplo, cometen delitos de extorsión en nuestro país y van a parar a Venezuela, Bolivia, otros países, y se necesita la participación judicial. Entonces, como es engorroso y el trámite es muy extenso y largo, pues entonces convendría en situaciones como estas que se afiance la cooperación internacional para la lucha contra este tipo de criminalidad, porque al fin y al cabo también afecta a los países desde donde se está llevando adelante esta conexión delictiva. Yo creo que esa sería una de las mejores medidas que se podrían ir adoptando para desmantelar estas organizaciones internacionales. 7:27 de la mañana, estamos en Altavoz en Radio Vital, estamos en Tribu Televisión y en Movistar. Estamos conversando con el doctor Andy Carrión, él es abogado penalista. Haremos una pausa, doctor. Síganos, estamos en las redes sociales también, estamos en YouTube como Altavoz Noticias. Ya regresamos. Estamos de regreso en Altavoz por Vital, FM y Tribu Televisión. Nos pueden encontrar en el canal 20, TT 33 y 733 en Movistar. Estamos hablando además con el abogado penalista Andy Carrión. Doctor, cambiando de tema, dejando a un lado por momentos, ¿no?, la inseguridad ciudadana que arrecia y que ya parece nunca acabar. Rutas de Lima, esta concesionaria que maneja los peajes de Lima, ha anunciado que entra en liquidación, que entra en disolución y parece que busca cambiarse de nombre, pero continuará cobrando los peajes. ¿A qué responde esta estrategia?
Debemos de recordar que en este caso existen múltiples demandas que no solamente han interpuesto Rutas de Lima en contra de la municipalidad y otros actores estatales por 2.700 millones de dólares que además, en SIAE, ¿no? Sí, sino que además existen también demandas por parte de la Municipalidad de Lima. Y entre ellos también demandas de inconstitucionalidad para evitar el cobro de ciertos peajes, que en parte han sido admitidos también por la justicia peruana en atención a la limitación de la movilidad. Hay que recordar a la audiencia que el TC ordenó la suspensión del peaje de Puente Piedra, el Poder Judicial la suspensión del cobro del peaje de Conchán. Exacto, y justo a eso es a lo que me refiero, Aarón, porque el Poder Judicial peruano ha ido aceptando algunos recursos constitucionales que no necesariamente han sido promovidos por la municipalidad, sino más bien por ciudadanos, por pobladores que habían limitado su derecho de tránsito, ¿no? Era increíble cómo ellos no podían circular si no pagaban el peaje, ¿no? Exacto. Y para poder transitar tenían que darse la vuelta por otro camino que les tomaba 1 o 2 horas. Claro, pero yo he leído, doctor, sendos artículos en donde hablan de que no se puede quebrar un contrato, donde el Estado se está entrometiendo porque vulnera la estabilidad jurídica, pero son peajes que nacieron corruptos, ¿no? Claro, que nacieron corruptos, y a todos en nuestras primeras clases de derecho nos enseñan que un contrato tiene que tener un fin lícito, ¿no? Y claro, si un contrato ha tenido un fin ilícito, ¿verdad? En la que ha mediado, por ejemplo, un acto de corrupción o cuya finalidad era simplemente cometer algún otro delito, entonces este de por sí ya es nulo. Sin embargo, eso se está litigando en los arbitrajes internacionales, pero en nuestro país ellos, al menos al día de hoy, no están obteniendo decisiones positivas, y eso les está llevando, como acabas de señalar, Aarón, a que puedan de alguna manera también ya modificar su estatus jurídico, liquidar, por ejemplo, a la empresa, trasladar sus acciones a una a otra, que esta otra siga administrando los ingresos que tienen el día de hoy en nuestro país, de cara también a evitar las cargas impositivas, porque recordemos que las empresas aquí tienen que pagar ciertos impuestos, y además para evitar o cubrirse de algunas otras demandas que puedan interponerse en nuestro país. Y limpiarse la cara ante también en la sociedad, porque ya no se llamaría Rutas de Lima. Ya no sería Rutas de Lima, y claro, cuando un juez o un fiscal ven Rutas de Lima dentro de las imputaciones, ya pareciera que el daño reputacional está hecho. Sin embargo, recordemos aquí el caso también de Graña y Montero, que tuvieron por esa consecuencia cambiarse el nombre y ahora son AENSA, ¿no? Ya no Graña y Montero, de cara a salvar, digamos, los activos y a seguir en esta actividad que ellos siempre han desplegado. En el caso de Rutas de Lima es claro que intentan, por un lado, evitar ciertas cargas impositivas, y por otro lado también evitar que continúe el daño reputacional que se han hecho ellos mismos, ¿no? O sea, nadie les ha exigido que medien actos de corrupción que están siendo investigados para obtener ciertas contrataciones con el Estado. Sin embargo, la empresa Ruta de Lima obviamente ha emitido varios comunicados. Para la comunidad internacional en el Perú no se respetan los derechos de los inversores, y atendiendo a los tratados de libre comercio suscritos por el Perú, obviamente esto afectaría obviamente la imagen del país como justamente una nación que recibe inversiones extranjeras. Esto de alguna manera no mella la credibilidad del Perú respecto a la regla del juego. Yo creo que mellaría más la credibilidad del país amparando que los contratos pueden firmarse con finalidades ilícitas. Pero todavía no está demostrado. El juicio está en proceso. Exacto. Por ejemplo, lo que pasa ahora en Estados Unidos, por ejemplo, es de que ya han solicitado el Departamento de Justicia a ver cuáles han sido las motivaciones de la negociación de este fiscal en el caso de Odebrecht. Ya hay una primera medida que ha sido tomada por el Departamento de Justicia y que justo lo publicó incluso Expreso, ¿no? Ahí hay unas líneas que dedica precisamente a cuáles son los éxitos, aunque por el momento muy mínimos, que está obteniendo la municipalidad en Estados Unidos. Y por otro lado, tenemos en nuestro país, y es cierto lo que tú dices, Rumi, o sea, tiene que resguardarse el derecho de defensa hasta que no existe una sentencia condenatoria que demuestre que en efecto se han firmado contratos corruptos. Pero en tanto ello suceda, ¿qué pasa con los ciudadanos que no pueden dirigirse a su domicilio si es que no pagan un monto? Ojo que estos recursos que han sido amparados por la justicia peruana, Rumi, no han sido interpuestos por la municipalidad, sino más bien por ciudadanos. Entonces, si es que no se está garantizando supuestamente el cumplimiento de un contrato, tendría yo que implicar que todos los jueces y fiscales estén a favor de ellos hasta que se demuestre la presunción de inocencia. Siguen canales distintos. Ellos al día de hoy no se les puede decir corruptos, es cierto, necesitamos una sentencia que está avanzando de manera lenta y hay un juicio, por ejemplo, en contra de Susana Villarán que ya se instaló. Sin embargo, el tema del derecho constitucional al libre tránsito es un derecho que está momentáneamente resguardado
resguardado. No significa que a ellos ya se les haya expulsado de nuestro país. De hecho, en una de las resoluciones del Tribunal Constitucional señalan que es momentáneo hasta que se dilucide realmente si es que han mediado o no actos corruptos. Y eso se verá en el juicio de y eso está delegado a la justicia ordinaria, con lo cual yo creo que no tiene, bueno, tiene asidero desde la perspectiva empresarial decir que tienen que resguardar a toda costa los contratos que firmamos, pero eso está de cara a la municipalidad, está conformada de cara a la municipalidad, pero no de cara a cualquier institución judicial que puede garantizar un derecho fundamental como el de la libertad de tránsito. Usted que conoce estos temas, explíquele a las audiencias en qué consiste un contrato ley, al amparo obviamente de la digamos, la experiencia internacional y el amparo también de los acuerdos comerciales suscritos por el Perú. Sí, yo creo que hay que explicar el marco, el por qué contrato ley, ¿no? Resulta que en nuestros países, por digamos, la poca práctica democrática, podía venir cualquier gobernante y decir, bueno, yo ya no firmo este contrato expropio, ¿no? ¿Verdad? Claro, y simplemente ya la empresa no va a recibir los activos que invirtió en nuestro país. Entonces, para evitar este tipo de medidas en rigor populistas y asegurar que los inversores extranjeros vengan a nuestro país y pueda garantizarse el despliegue empresarial, es de que se firmaron estos contratos leyes de cara incluso a que si existe una contienda entre el Poder Ejecutivo y la empresa en cuestión, estos sean dilucidados en tribunales internacionales, porque supuestamente tampoco nuestros tribunales garantizaban la objetividad y la imparcialidad debida. Eso en rigor es un contrato ley, asegurar que las inversiones cumplan su objetivo y que no sean motivo de confiscaciones o cuestiones jurídicas arbitrarias que pueda imponer en su oportunidad el Ejecutivo. Eso es un contrato ley y ese es el problema por el cual estas cuestiones de la dilucidación entre Odebrecht, OAS y otras se están en rigor ahora dilucidando en Estados Unidos y no en nuestro país. ¿Cree usted que al amparo de lo que ya hemos visto y escuchado también, analizado, cree usted que en el caso, por ejemplo, de Ruta de Lima, el Estado va a perder? Ya hay casos muy parecidos donde el Estado ha perdido muchísimo dinero y estamos hablando de millones de dólares que salen del bolsillo de los ciudadanos. Y no puede no pagar. Efectivamente. Mira, al día de hoy tenemos alrededor de 2.000 millones que ya hay impuestos de sanciones a nuestro país, en este caso a la Municipalidad de Lima. Pero todo tiene también un origen, ¿no? Recordemos al anterior alcalde, no recuerdo bien el nombre, Muñoz, que él dijo, bueno, sí hay una contienda, hay una cuestión aquí problemática, una demanda que han planteado los de Rutas de Lima en Estados Unidos, y no se le ocurrió mejor idea que no defenderse. Simplemente se allanó a todos los pedidos cuando quienes van a pagar estas multas millonarias, Rumi y Aarón, somos nosotros. Efectivamente. Entonces debió defenderse de manera idónea la postura peruana respecto a cuestionar estos contratos que tuvieron un fin ilícito, que fue precisamente actos de corrupción que se venían investigando en nuestro país. No se defendió, nos allanamos a todos los pedidos y es por eso que vamos a tener que pagar esos montos. Yo soy fiel convencido de que hay que cumplir con las sanciones, a diferencia, por ejemplo, de Delia Espinosa, ¿no? Que a ella le imponen cualquier sanción y le da igual, no es tanto le afecte. Si perdemos, tenemos que pagar, ¿no? Tenemos que pagar. Si pierdes una contienda, una demanda, pues hay que pagar y de ahí podríamos activar las cuestiones o recursos jurídicos que se pueden dar dentro del propio proceso. Pero lamentablemente, Rumi, por esta impericia que han tenido nuestras autoridades peruanas, vamos a tener que pagar ello. Y luego ya se interpondrá algún otro recurso, como ahora está tratando de hacerlo la Municipalidad de Lima. Pero yo creo que sí nos está causando un grave daño y es cierto, al día de hoy no hay ninguna sentencia condenatoria que declare todos estos procesos o contratos como corruptos. ¿Y en cuánto tiempo tendremos una condena contra Susana Villarán? Y ahí cambiarían un poco las reglas de juego, porque si tenemos nosotros ya una sentencia condenatoria, pero también tiene que ser firme, no solamente en primera instancia, sino que en segunda instancia se confirma esta sentencia condenatoria, sí podríamos tener la certeza jurídica de que mediaron actos de corrupción para la obtención de estos contratos. Y aquí yo creo que sería válido acudir también a la justicia constitucional, ya no para una medida provisoria, sino más bien para una medida definitiva que cuestione estos ámbitos contractuales, porque se puede hacer también en el ámbito civil. El problema es de que civilmente sí tienes que demostrar que en efecto ha mediado un acto corrupto, y eso depende del ámbito estrictamente penal, ¿no? Bien, estamos en Altavoz, en Radio Vital, en Movistar Televisión y en Tribu Televisión. Estamos conversando con Andy Carrión, abogado penalista. ¿Qué le parece a usted que el líder de Perú Libre, 2 años prófugo, el señor Cerrón, se cumple el día de hoy, 2 años prófugo?
prófugo, que no se presenta a la justicia, que posiblemente está de alguna manera debajo, entre comillas, de la falda de la misma presidenta Dina Boluarte, escondido. Yo creo que no hay que subestimarlo. Mira cómo su partido obtuvo la presidencia de la República, ¿no? Y nos dejó de herencia pues a Dina Boluarte y a Castillo con todo lo que ya nosotros sabemos. Pero el tema jurídico también es interesante, ¿no? Porque él tenía, como sabemos, muchos procesos. De hecho, tuvo hasta 2 sentencias condenatorias. Sin embargo, Rumi, quien le ha dado la razón, por un lado, ha sido la Corte Suprema, quien anuló y lo absolvió de un cargo, en el caso de Aeródromo Huanca, por ejemplo, y no solo la Corte Suprema, sino además el Tribunal Constitucional, con lo cual ambas instituciones, no se puede decir que César San Martín es serronista, ni tampoco que los miembros del Tribunal Constitucional son serronistas, han resuelto absolviéndolo de los cargos. Y eso implica que más bien lo han fortalecido, ¿no? Porque todos estos procesos se han visto más bien como procesos instaurados en el marco de una persecución. Sin embargo, y ahí sí hay que señalar lo que tú preguntas, Rumi, está prófugo por una decisión de una prisión preventiva que se dio, y esto es lo paradójico del ámbito jurídico. ¿Ese caso Dinámicos del Centro? Sí, Dinámicos del Centro, que se dio, pidieron prisión preventiva porque no se presentaban las diligencias a raíz de esa otra sentencia condenatoria de la cual fue absuelto. Ajá. Es decir, él estuvo prófugo por una decisión que finalmente se anuló y ahora está más bien por una decisión de una investigación preparatoria dentro de Pero han rechazado su pedido para anular la prisión preventiva. Han rechazado su pedido y yo creo que flaco favor más bien le hace la justicia, digamos, le hace un favor positivo a Cerrón, enfocando todo esto desde el ámbito de la persecución, porque lo único que ahora él le ata a estar prófugo es esta decisión. Exacto. Que en rigor todavía no existe una sentencia firme, ni mucho menos una sentencia condenatoria que lo declare él como culpable. Es por eso que muchos dicen, si es que hay que derrotar al enemigo, hay que hacerlo en las urnas, ¿no? Pero ¿por qué no se le atrapa? ¿Por influencia del gobierno? Ese es otro tema, ¿no? Porque eso yo siempre me he preguntado. Mira, hasta el monstruo está preso, ¿verdad? Incluso ha tenido que ser capturado en Paraguay. Yo creo que, mira, no me atrevería a decir que hay cierta connivencia por parte del Ejecutivo, pero quizás cierta negligencia en promover una persecución idónea, ¿verdad? O poner todos los medios a disposición para lograr su captura. Además de que ya este Ejecutivo como que se ha despreocupado ya de las cosas más importantes porque ya está de salida, ¿no? Es más, hace muchos meses ya Dina Boluarte dijo que lo que están ocupados es en dejar un buen gobierno al siguiente ejecutivo. Y yo creo que eso no debiera de ser así, ¿no? Sí, justamente, doctor Andy Carrión, Vladimir Cerrón está activo en las redes sociales, es más, anunció que va a presentar su nuevo libro. Imagínense, el más buscado en su momento se pidió $500,000 de soles por su captura, eso se revirtió, sin embargo continúa prófugo de la justicia peruana y al parecer tiene, digamos, el apoyo del Ejecutivo, al parecer. No, y le están dando el tiempo suficiente para razonar y pensar su libro, ¿no? Debe ser ese el motivo que está sentado en un escritorio durante muchos meses para poder producir intelectualmente. Habría que ver cuál es el producto del libro que está anunciando Rumi, pero yo diría que no hay que subestimarlo porque ya una vez llevó a su partido al gobierno, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor Andy Carrión, por estar en Altavoz. Gracias por a ustedes. Muy buen día. Estuvimos con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Vamos a hacer una pausa en Altavoz. Ya regresamos de inmediato. Estaremos con el general Carlos Tuce. Ya venimos.